Hoy venimos a aprender lo que tenemos dentro de cada uno, nuestras emociones, nuestros sentimientos, de qué estamos hechos interiormente, ¿no? ¿Qué situaciones, qué emociones tenemos albergadas, lo cual nos hace cargar con esas cárceles internas que no podemos desarrollarnos, que no podemos potenciar justamente el conocimiento tanto de nuestras debilidades como de nuestras fortalezas? Desde el espacio Mujer Chaco, dentro de la Libertad Avanza, es nuestro desafío contar con una sociedad mejor, llena de valores. Y desde que tomamos con el equipo de coordinación, las chicas que están acá presentes, decíamos, ¿qué podemos aportar a esta sociedad? Yo creo que este tipo de acciones, la cual vamos a aprender hoy, es un inicio, ¿no? Un punto de partida. Venimos llevando a cabo varios talleres en el cual queremos poner nuestro granito de arena en esto de caminar a una sociedad mucho más equitativa, noble y sobre todo justa. Es un honor para mí presentarme primero. Mi nombre es Ileana Aguirre y es un honor para mí, junto con el equipo de coordinación, presentar a una persona muy especial que generosamente y en forma gratuita ha dicho, sí, yo también quiero poner el granito de arena. Se llama Marisa Moreira, ella tiene un posgrado en bio-neuroemoción, es abogada, y hoy nos viene a hablar de qué se trata esto de las emociones para poder tomarlas, elaborarlas, sobre todo sanar. Así que con un fuerte aplauso le vamos a dar la bienvenida a Marisa. Bueno, buenas noches, gracias. Gracias. No sé si se escucha por acá. Ah, bien, gracias, Ilian. Bueno, buenas noches. Es un placer para mí que estén acá, que quieran saber de las emociones, que podamos trabajar juntos qué significa. Y bueno, el objetivo de todo esto, por lo menos lo que me moviliza a mí, es la toma de conciencia, ¿verdad? Para lograr justamente lo que está ahí en la pared, que lo acabo de leer, que dice paz. Creo que todos estamos en la búsqueda de la paz, de vivir en forma más armoniosa, más tranquila, y entender las emociones y lo que nos pasa y lo que hemos vivido a través de nuestra historia. Es muy importante poder comprenderlas, trascenderlas, para encontrar justamente esa paz. Entonces, bueno, vamos a hablar de las emociones. Permiso. Las emociones no es algo que está aislado. No sé si ahí se escucha bien o está bien. Bárbaro. Las emociones no es algo que está aislado, sino que depende de nuestro cuerpo. Es una trinidad: emoción, cuerpo y mente, ¿no? Toda nuestra vida es una trinidad: pensamiento, acción, palabra, y obviamente las emociones no están alejadas de eso. Yo me llamo Marisa. Después, cuando terminemos la charla, le voy a contar por qué Isa, ¿no? Que es la última parte, pero siempre me pongo así, Isa. Así que vamos a hablar de las emociones. Permiso. Bueno, las emociones son sensaciones corporales que se manifiestan, como les decía, en la psique, en el pensamiento, en el cuerpo, y que ello nos va a dar un comportamiento, una forma de actuar, una forma de relacionarnos. Son totalmente experienciales. Tengo que vivirlas para saber que están ahí en mi interior. Las emociones son parte de la experiencia, o sea, nos va a dar el camino, nos va a aportar el conocimiento para que yo pueda el día de mañana defenderme o aprender a elegir en la vida. Las emociones producen una alteración psíquica, química y física en nuestro cuerpo que nos impulsa a la acción o a la no acción. Vamos a esperar un ratito que las chicas se acomoden.
Bueno, entonces decíamos que las emociones producen una alteración psíquica, química y física en nuestro organismo. Es decir, cuando yo siento una emoción, pasa algo en mi psique, pasa algo en mi mente, me lleva a pensar algo, a interpretar algo. Y esa emoción a su vez me produce una respuesta física en el cuerpo que nos impulsa a quedarnos quietos, a no hacer nada, a contestar en forma de reacción, que hace que nosotros permanentemente estemos tomando decisiones en base a esas emociones que estamos viviendo. Justamente porque no podemos entenderla ni trascenderla. Y nos confundimos porque nosotros pensamos que somos la emoción. Siento tristeza y creo que soy la emoción, ¿no? Y cuando nos preguntan, o estamos angustiados, por ejemplo, y nos dicen, ¿vos quién sos? Y yo soy una persona triste, como que por sentir tristeza me está determinando lo que yo soy. Es como que le estamos dando el concepto a quien yo creo ser a través de las emociones. Entonces, fíjense cuánto las emociones influyen en nuestra vida. Existen varias clases de emociones, pero básicamente son 5. El miedo, la ira, el asco, la tristeza y la alegría. Entonces, las emociones, para que nos queden claros, son sensaciones corporales, cosas que le pasan a nuestro cuerpo, que se manifiestan en el cuerpo, en la psique y en la conducta que voy a desplegar. Son siempre experiencias, siempre me van a llevar a una experiencia. Es más, se graban en la niñez a través de la experiencia. La emoción es lo que me permite a mí adquirir como un patrón de creencias e interpretación del mundo que yo vivo. No es algo que nosotros lo tenemos identificado como tal, pero sí podemos darnos cuenta que las experiencias, o sea, las emociones vividas en nuestra historia han determinado un patrón o una forma de comportarnos, ¿no? Porque nos han dado una enseñanza o nos ha marcado de determinada manera que hace que reaccionemos o accionemos o que no podamos accionar en base a esa emoción. Entonces, son ira, asco, tristeza, angustia. En definitiva, podríamos decir que es el miedo. El miedo se va a manifestar siempre en alguna de estas emociones. Descartamos la alegría porque la alegría, que también es una emoción corporal del cuerpo, nos determina el estado de paz, de alegría, lo que nos gusta. Y acá estamos tratando de hablar de las emociones que nos afectan y que no podemos manejarlas o que no las entendemos. Entonces, para poder dominar las emociones y no estar cautiva de ellas, debemos saber qué las produce, por qué se producen, dónde empiezan y qué parte de mí afectan. Esos son más o menos los temas que vamos a tratar de desarrollar ahora. ¿Qué pasó? Yo quiero que vean las imágenes para que nos podamos empezar a identificar con las emociones, ¿no? Y que podamos darnos cuenta, para esa toma de conciencia, qué nos producen las imágenes, ¿no? Esta imagen, no sé si alguien quiere decir alguna frase o algo que les produce, no sé, ternura, obviamente, ¿no es cierto? Una sonrisa, unas ganas quizás de alzar ese bebé, de darle un beso. Y podemos disfrutar, fíjense, totalmente de esa imagen o de un bebé recién nacido, porque no hay otra connotación más que esa imagen. Es decir, da ternura porque no hay juicio de valor sobre esa imagen. O sea, la veo y me produce automáticamente ternura, se me eriza la piel, ¿no? Estoy sintiendo las sensaciones corporales de esa imagen. Como está, por ejemplo, también, ¿no? El niño que está con su perro, con su cachorro, que vos ves toda la ternura, el amor que le está dando a su cachorro. Pero ¿qué pasa
Si yo veo esta imagen, ¿alguien me puede decir qué sensación le produce? ¿Cómo? Compartir a otra persona que le produce asco. ¿Aquí quién dijo asco? Está bien, le puede producir asco, totalmente. Es decir, eso es justamente lo que yo quiero que podamos interpretar. Que yo puedo ver que si está la niña tomando el mismo helado que el perro, a muchas personas le puede producir ternura, pero a muchas personas le pueden producir asco. Es decir, si a mí me han enseñado, me han dicho el perro a la calle, con el perro no se juega, no se come, son sucios, la emoción que la imagen me despliega a mí puede ser de asco o de inseguridad, como a otras personas pueden continuar sintiendo la misma ternura. Pero ahí podemos empezar a ver que cada uno de nosotros va a empezar a sentir emociones diferentes. No a todos nos pasa lo mismo ante esta imagen, ¿no? Entonces, ya podemos darnos cuenta que las emociones están dependiendo de una interpretación que está haciendo mi pensamiento cuando veo la imagen. No todos vamos a pensar o sentir igual. Entonces, ¿qué las producen? Las emociones trabajan en la parte del cerebro de la amígdala, ¿no? Y es un sistema, el sistema de emociones básicas, a las cuales podríamos decir el miedo, la ira, el asco, la tristeza y la alegría, lo que estábamos viendo, es lo que nos permitió durante toda nuestra historia humana la supervivencia humana. Como hoy en día dar respuesta inmediata, automática, a situaciones vividas por el ser humano relacionadas con las satisfacciones de las primeras necesidades básicas, como alimentarse y de producción. Es decir, que las emociones nos han permitido a través de toda la evolución humana a poder sobrevivir. Es decir, si veo los animales grandes o un león o un dinosaurio, poder ocultarme, tener la sensación de miedo. Esa sensación de miedo va a producir situaciones en mi cuerpo, es decir, se va a comunicar la forma que tiene mi mente de comunicarse con el cuerpo es a través de las emociones, porque la mente va a determinar directamente, va a dar una respuesta biológica a esa emoción que estoy sintiendo. Por ejemplo, tengo hambre, voy a ir a buscar algo de comida, ¿verdad? Entonces, si tengo frío, me voy a ir a tapar. Entonces, siempre está para responder al sistema de supervivencia del ser humano. Cuando nos enfrentamos a experiencias relacionadas con la supervivencia humana, este sistema de emociones básicas hace que cuando el sistema límbico recibe la información a través de los sentidos, la percepción, es decir, los sentidos, como el olfato, el tacto, la vista, me va a dar la sensación para que yo me comunique con mi cuerpo y mi cuerpo reacciona automáticamente, ¿no es cierto? Toco algo que está caliente, mi mano sale automáticamente sin que yo tenga que dar una respuesta, la respuesta es automática. Entonces, a través de los sentidos es que el cuerpo sabe de las sensaciones y da una respuesta biológica. Y esa sensación de peligro, ¿no es cierto?, responde a la supervivencia. Este reacciona inmediatamente, lo que llamamos visceral, porque no es racional, no está racionalizado, da una respuesta a una situación directamente sin algo que sea pensado, sino que es una respuesta automática. Segregando, por ejemplo, determinadas sustancias químicas, como la adrenalina, por ejemplo, que va a preparar el cuerpo para la huida. ¿Qué quiere decir? Si tengo miedo, porque ya sea que vi un león, automáticamente cuando siento miedo, el cuerpo va a dar la respuesta biológica. Es decir,
voy a acelerar el pulso cardíaco, produciendo taquicardia, sudoración, según la necesidad para ponerme a salvo. Cuando yo pude correr, se va a preparar mi cuerpo para la huida. ¿Qué quiere decir? Va a segregar químicos, como por ejemplo adrenalina, va a dejar de trabajar el aparato digestivo, va a llevar toda la sangre a los músculos para que yo pueda huir y ponerme a salvo. Cuando estoy a salvo, el pulso cardíaco despacito va a bajar, y toda esa respuesta biológica que se disparó, adrenalina en la sangre, en los músculos, que si hacemos un estudio clínico, está todo enquilombado, por decirlo de alguna manera, automáticamente después el cuerpo mismo se relaja y vuelve a su estado normal. Pero ¿qué pasa? Hoy en día no hay leones en la calle, ni dinosaurios, bueno, hay mucho parece ahora, que hacen que yo sienta la emoción del miedo, pero que no pueda huir, ¿no? Es decir, no sé, me viene mucho en la tarjeta, o tuve un accidente a alguien querido, o un problema, no sé, con la pareja, automáticamente mi cuerpo responde a ese susto, a esa situación conflictiva que estoy viviendo, y va a producir los químicos. Entonces, voy a tener taquicardia, me voy a sentir descompuesta, y como yo no salgo corriendo y gasto esa adrenalina, la adrenalina queda en mi cuerpo. Entonces, eso es lo que nos enferma, eso es lo que nos pone mal, porque todo el tiempo nuestro cuerpo, nuestra biología, está dando respuesta a emociones que estamos viviendo que no las gastamos, o sea, que nos paralizan y no podemos continuar, ¿no? Entonces, por eso es tan importante empezar a identificar esas emociones que estamos viviendo. El inconsciente no reconoce si delante mío hay un dinosaurio, un león o una cuenta de luz. No lo reconoce. Siente la emoción y va a responder a esa emoción que estoy sintiendo. Entonces, para la mente, lo real o lo imaginario es igual. Entonces, muchas veces estamos afectados por emociones y decir, no me pasó nada, o sea, no pasó nada grave. Pero mi mente, mi pensamiento se va mucho más allá en el futuro, queriendo salvar situaciones, nos empezamos a preocupar por cosas que todavía no pasan, queremos tener el control, y eso desequilibra nuestro organismo. Empezamos a tener respuestas y pensamos que nos estamos enfermando o que algo malo nos está pasando. Entonces, identificar que la respuesta biológica del cerebro es instantánea, o sea, no vas a ver si estoy mirando una película, pero voy a tener la misma sensación como que si fuera real. Entonces, cuando recibe la información del exterior, da la respuesta biológica adecuada con dicha necesidad. Cuando sufrimos determinados impactos emocionales que alteran nuestro sistema de alarma biológica, esta reacciona en forma física dando esa respuesta. De ahí que se dice que las emociones, según Kant, ayudan a nuestra existencia, a nuestra supervivencia, pero también, como la alegría, a fortalecer la salud. Y esto es empezar a tener conciencia de lo importante que son para nuestra salud. Es decir, el estado de alegría, el estado de gratitud, el estado de felicidad, hace que nuestras células y todo nuestro organismo empiece a trabajar en forma coherente. Las emociones negativas, como la ira y la angustia, obviamente que afectan todo nuestro cuerpo, nuestras células, y vamos a llevar a la enfermedad, o nos vamos a sentir afectados, nos vamos a sentir mal. Hay una nueva medicina, podríamos decir, o una ciencia que estudia la epigenética, que hace o que estudia cómo el medio ambiente afecta los genes de nuestras, o sea, afecta los estados emocionales, y las palabras, ya sean ofensivas o las palabras que recibimos de nuestro medio ambiente, van a afectar nuestra genética,
afectan nuestras células. Bruce Lipton, que es un gran académico, un gran científico, que estudia las células, en su libro Biología de las Creencias, él muestra cómo las células de nuestro cuerpo, él dice que la inteligencia está en la membrana plasmática. O sea, en la parte, si quieren se los dibujo, no sé si lo entienden, ¿no? En la célula, vamos a figurarnos como un huevo, la parte de la membrana plasmática es la inteligencia de la célula. ¿Qué quiere decir? Que va a recibir las proteínas, las moléculas que vienen del exterior, va a convertir en proteínas, codifica esa información y la lleva al núcleo de las células y hace que los genes se activen o se desactiven. Es decir, que podemos nacer con una genética que es perfecta, pero lo que nos va pasando en la vida, desde la niñez, la adolescencia, el medio ambiente donde nos desarrollamos, va produciendo que esos genes vayan cambiando, que sus funciones se vayan alterando o que se vayan disminuyendo la función. Por eso es tan importante tomar conciencia de lo que yo expreso, de lo que yo digo, de cómo me comporto, de las reacciones que doy, porque en realidad estoy alimentando mi propio cuerpo. Ustedes saben que las células de nuestro cuerpo son átomos que están en constante vibración. Al estar en vibración, están representando mis estados emocionales. Cuando mis pensamientos son de reproche, son de angustia, son de sentir que los demás me están dañando permanentemente, va a afectar todo mi cuerpo. Por ejemplo, si yo estoy en una mesa comiendo con mis familiares, cualquiera de ellos hace un comentario del cual a mí me molesta o me sentir mal, todos habrán experimentado que enseguida se te cierra la garganta, no podés tragar o te cae mal la comida, ¿no? Quiere decir que el cuerpo, o sea, la mente está determinando que eso es un bocado indigesto. Entonces, aunque me tome un té o coma algo liviano, si mi emoción es de que no entiendo por qué me decís lo que me decís y entro en conflicto con el mensaje exterior que estoy recibiendo de mi madre, de mis hijos, de mi suegra, de mi marido, del que sea, y yo siento que eso me está dañando y siento la sensación corporal, el bocado es indigesto, voy a tener problemas intestinales. Y así con cada conflicto que estoy viviendo. Es decir, que todo lo que nos está sucediendo físicamente no es más que responde. Emoción, pensamiento. Entonces, las emociones implican la experiencia. Estamos viviendo una experiencia. ¿Qué significa? Un conjunto de conocimientos y actitudes y creencias sobre el mundo. Es decir, que yo cuando vivo una experiencia, por ejemplo, de abandono de chica, o de creer que mis padres no me reconocen, todos tenemos algún reproche hacia nuestros padres, ¿verdad? Y esa experiencia nos da un conocimiento y una creencia. No es que nos pasan las cosas y no es nada. No, pasa algo y me está dando un conocimiento que yo de adulta me va a armar un mapa, un programa por lo cual voy a responder a las situaciones de ideas de adulta. Entonces, esa experiencia me está marcando un conocimiento, una interpretación y una creencia, que es mía, personal y universal vivirla, y que cada uno de nosotros la vive en forma personal. Por ejemplo, padres que se separan, cada uno de los hijos va a interpretar y sentir la situación de forma diferente. Ninguno de los hijos va a vivir la separación de los padres de la misma manera. Va a impactar en el cuerpo, en la forma de pensar de cada hijo,
de acuerdo a la personalidad o de acuerdo a lo que interprete de la situación vivida. Esa interpretación siempre va a estar dependiendo del objetivo de vida de la persona. Se va a trabar un objetivo de vida. Las experiencias que vivimos en nuestra niñez son tan importantes porque es lo que me va a marcar el objetivo que yo quiero. Por ejemplo, quizás ustedes si piensan un poquito y se van para atrás, se van a dar cuenta de que, no sé, algo que me gustó de mi mamá o mi papá, decir, yo no quiero ser como ellos. Entonces, yo sí voy a ser libre, yo sí voy a ser independiente, yo esto no voy a permitir. ¿No? Entonces, es universal e importante que vivamos las experiencias de la infancia, de la adolescencia, porque me va a marcar lo que yo quiero ser de adulta. Entonces, no son malas, sino que son muy buenas. Lo que pasa es que no podemos entender por qué las vivimos. Siempre le damos la interpretación de buena o mala. Y como creemos que la interpretación que yo hago de la circunstancia es la verdad, no puedo comprender que el otro no me comprenda o que piense distinto que yo. Entonces ahí viene el conflicto. No me querés, no me entendés, no me escuchás, ¿no? Porque la interpretación que yo estoy haciendo es en base a mi experiencia. La otra persona tiene su programa, sus experiencias vividas, interpreta la vida de otra manera. Entonces, cuando queremos entendernos, comprendemos, chocamos, porque creemos que tenemos la razón o la verdad por esa experiencia aprendida o vivida, pero no la cuestionamos, no pensamos si puede ser diferente. Entonces el conflicto se acrecienta en todos los aspectos de la vida, ya sea laborales, familiares o con amigos. Entonces, me voy a poner los anteojos. Entonces, quedamos que las experiencias de la emoción implica ese conjunto de conocimientos, actitudes y creencias sobre el mundo, que utilizamos para valorar esas situaciones o percibirlas. De allí que un mismo hecho puede ser fatal para algunos y no tener ninguna connotación para otros. Es decir, si yo puedo identificar que mi punto de vista es solo eso y que el otro tiene otro punto de vista y que el de él es tan válido como el mío, me puedo empezar a relacionar en forma diferente. Puedo entender y comprender que se puede sentir, pensar y vivir de otra manera. Pero como el inconsciente no distingue si la situación es real o virtual, no juzga, solo da respuesta a lo que ha percibido de los sentidos a través, como le decía, del sistema límbico, la amígdala, y da una respuesta biológica a situaciones en forma automática, sin racionalizarlas, produciendo hiperfunción como aumento de las funciones cardíacas, sudoración, como habíamos dicho, segrega hormonas como el cortisol o la adrenalina, para preparar los músculos, por ejemplo, para la huida o para la supervivencia. Eso es lo que decía Bruce Lipton, que las emociones positivas, como la alegría, el agradecimiento, son un nutriente para las células. Las células se sienten vivas y empiezan a trabajar en coherencia. Cuando mis células vibran al unísono y en coherencia, es salud. Y todo lo contrario, si yo tengo pensamientos que estoy acusando, pensamientos de ira, pensamientos de no poder comprender por qué me hacen esto y me quedo con ese rencor y con esa bronca, mis células, mi sangre se está alimentando de los químicos que mi cuerpo está generando para subsanar ese conflicto. Entonces, por ejemplo, el cortisol o el colesterol, que son sustancias que tienen su función específica para sortear un problema biológico, pero que no es normal que nosotros vivamos con esa emoción. Cuando esa emoción nos acompaña toda la vida, nos produce enfermedades de las cuales no podemos salir si no vemos la causa de lo que realmente está produciendo esa enfermedad.
El doctor Hammer es un oncólogo. Él habla de las 5 leyes como respuesta, o sea, que la enfermedad es una respuesta biológica que el cuerpo quiere solucionar los conflictos. Entonces, cuando me aparece un conflicto que depende de la capa embrionaria que sea, mi cuerpo va a producir una hiperfunción, por ejemplo, entonces van a aparecer el cáncer o todo ese tipo de enfermedades, o por el contrario se va a necrosar, va a perder función. Por eso lo importante que es poder sanar todo conflicto que está percibiendo mi mente y que está repercutiendo en mi cuerpo. Hay que tomar conciencia de cómo nuestras emociones y nuestras reacciones a las situaciones vividas condicionan nuestra existencia, nuestras reacciones para pasarla pésima o para pasarla bien. A mí me gusta contar una experiencia mía de joven porque eso me ayuda a poder explicar el tema de cómo reaccionamos ante la situación en base a conceptos o ideas que tenemos de las cosas. Era muy jovencita, estaba saliendo con el que hoy es mi marido, Daniel, y en un momento escucho que habla con uno de sus amigos y dice, acá estoy con mi mina, ¿no? Cuando yo escucho que él dice mi mina, la interpretación que yo tenía de mi mina era como que era una más. Entonces, obviamente me enojé, lo reté, nos peleamos, ¿no? Mi reacción fue de reproche. Por más que él me decía a mí, pero mi mina, mi novia, son lo más importante, me decía, yo no le creía, porque el concepto que yo tenía de la idea de lo que significaba mina, a mí me afectaba y era ofensivo. Entonces, si eso podemos llevarlo a cada una de las situaciones que tenemos, nos vamos a dar cuenta que en realidad la ofensa que sentimos que nos lleva a situaciones no es más que ideas o conceptos que están en mi mente y que si yo le doy valor, siempre me voy a estar peleando con la gente, siempre voy a estar reaccionando mal, porque voy a pensar todo el tiempo que la gente me quiere ofender, que me quiere criticar, que me quiere castigar, que no me quiere, que no me ama, ¿se entiende? Entonces, es importante empezar a identificar que siempre siento una emoción ofensiva, es porque yo tengo un concepto, una idea. Un curso de milagros dice, el pecado, el error que ves en el otro, no es más que el pecado que está en tu mente. Y está ahí porque quieres que esté ahí. Si no, no estaría ahí. Por eso es tan importante darse cuenta que uno es el cambio. Cuando uno cambia, cambia el mundo que ve. Mientras empecemos a poner el dedo en la llaga, me haces esto, me haces lo otro, y tratando de solucionar el conflicto en base al error del otro, todo va a seguir igual, nada se va a poder cambiar. El tema es acá es tomar conciencia que yo soy la responsable de mi vida y yo puedo cambiar absolutamente todas aquellas situaciones que creo que me afectan. Un curso de milagros también dice, para que veamos el poder que tenemos y no nos damos cuenta, dice, yo soy responsable de lo que veo. Es decir, que cada cosa que veo y que interpreto es mi responsabilidad. Entonces, yo soy responsable de lo que veo. Elijo las emociones que quiero experimentar. Trago mis objetivos y todo lo que parece sucederme se me concede, tal cual lo veo. Es decir que las emociones las estamos eligiendo todo el tiempo. Podemos estar tristes por una situación de una pérdida. Ahora, quedarme en la angustia de la tristeza por años es una elección. Hay que empezar a tomar conciencia de que en cada instante de nuestras vidas estamos eligiendo seguir con esa emoción o tratarla, verla, sentirla, por qué la estoy viviendo, qué pensamiento me desata esa emoción para yo poder curarla y no elegirla de nuevo. Obviamente que esto también nos hace responsables de la vida que llevamos. Es darse cuenta de que no dependen de los demás,
sino que todo depende de mí. Yo soy la responsable de lo que veo. Entonces, yo elijo si cuando voy por la calle manejando quiero ver una vida hermosa y un sol espléndido, o quiero ver, no sé, las hojas del árbol que cayó y que ensució la ciudad, y enojarme por eso. O criticar a la persona que corre, no sé, el motociclista, o la persona que cruzó corriendo y me hizo frenar. Yo elijo cómo reaccionar en cada instante de mi vida. Ahora, si no soy consciente de eso, la vorágine de la vida me va llevando a que todo el tiempo esté juzgando, criticando la vida. Esa crítica, ese rechazo todo el tiempo del mundo que vemos, no es más que nuestro propio rechazo. Y nosotros tenemos, al ser energía, tenemos un campo electromagnético que hoy en día se lo puede medir. Y ese campo electromagnético se está llenando de las ideas, de los pensamientos, de lo que creo de los demás, de lo que creo de mí. Y ese contexto es lo que hace que me haga las experiencias que tengo. Que es una entidad que habla de todo esto, dicen tu campo electromagnético es como un menú a la carta. Si no pones ahí salmón, okay, no puede existir para tu vida, porque es un menú que vos lo haces a tu manera. Entonces, si nos quedamos con aquellos conceptos que nos dañan, por ejemplo, todos los hombres son infieles, todas las mujeres fecas, que son conceptos sociales, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con las películas que nos pasan. No creemos que eso es real. Que cada cosa que hace nuestro marido o él condicionan nuestra vida, es necesario tomar conciencia de estas cosas. Podemos ver que las imágenes o las circunstancias que vemos a diario nos producen sensaciones y emociones. Ahora, esas emociones no son iguales para cada uno de nosotros. Esto es un poco el resumen de lo que yo he hablado, así que lo voy a leer un poquito como para reforzar el concepto, pero es un poco lo que yo ya les había explicado, ¿no? Por algunos no les afecta, a otros los pone tristes, a otros los enoja, como por ejemplo la imagen del nene con la nena con el perrito tomando helado. Y esto es porque cada uno de nosotros percibimos las circunstancias que vemos. Percibir quiere decir que interpretamos lo que vemos. La percepción es un concepto importantísimo, porque todo el tiempo nunca vemos la verdad. Solo podemos percibir, observar, de acuerdo a ese patrón o conocimiento que nos dieron la experiencia. Siempre hay una percepción, nunca vemos la verdad de los hechos o de los sucesos. Esa interpretación la hacemos en función a la base de datos que tenemos almacenado en nuestro cerebro o inconsciente. Todo lo que nos pasa de chicos, y eso estudia el engrama es esa parte de la ciencia que estudia cómo se graba en nuestro cerebro las experiencias que tenemos. Y se graba con todos los sentidos. Por ejemplo, una acción, no sé, pongamos algo grave, violento, ¿no? Veo que, no sé, un insulto de mamá, papá, que se rompe un vaso, en ese momento se pasó una moto, y en ese momento, no sé, el spray largó un aroma. Yo de niña voy grabando, se va haciendo un surco en mi cerebro que va registrando absolutamente todo. Es decir, la acción que estoy viendo, que se va engramando con los sentidos que voy percibiendo, el aroma, el perfume, el ruido
de la copa que se cae. Cuando soy adulta, empiezo a rechazar un perfume y no sé por qué. Se cae una copa y me pone histérica y no sé por qué. Es porque me lleva al recuerdo inconsciente de esos episodios vividos. Y si como eso no lo podemos procesar, no se lo habla, no se estudia, eso lo llevamos y hace que haga un mapa, un programa del cual yo voy a repetir la historia una y otra vez hasta que pueda verla de frente para sanar. Porque no solo me quedaron las circunstancias vividas, sino también que yo he grabado. Cuando veo la acción violenta, hago una interpretación y digo, esto es por culpa de mamá, porque mamá le contestó mal, o es por culpa de papá, porque no entiende a mamá. Hago una interpretación de los sucesos y me queda registrado. Cuando yo tengo mi pareja, por ejemplo, todo lo que le reprocho, todo lo que le pido, todo lo que le exijo, va a tener que ver con ese pasado. Cuando uno empieza a ser consciente de esos pensamientos, quizás a muchos de ustedes le pasó de decir, pucha, estoy siendo mamá, miércoles, esto hacía papá, estoy exactamente reprochando y diciendo lo mismo que mamá le decía a papá. No sé si les pasó, ¿han experimentado eso? Lo tienen como asumido, que muchos decíamos, esto ya lo viví, estoy haciendo lo mismo que mamá, y estoy encerrada y no puedo salir de ahí. Entonces, todas las respuestas que doy en forma, si no estudio, si no me doy cuenta por qué reacciono así, la reacción siempre es automática, siempre voy a hacer lo mismo. Es decir, eso que me pasó en la infancia, en lo cual en la pelea de mamá y papá, que se me engramó de determinada manera, a mí me dio una conducta, porque yo me tuve que adaptar al ambiente. Esto es lo que estudia la epigenética, ¿no? Me adapté al ambiente. ¿Qué quiere decir? Reaccioné, me puse delante de papá, le dije a mamá, no la tocás, o no reaccioné, me quedé muda, no pude hablar, me fui, me quedé en la pieza, lloré, y de grande, cada vez que empiezo a sentir esas emociones, tengo la misma reacción, ¿no? Por ejemplo, me voy a mi pieza, huyo, me pierdo y no reacciono. Y ahí empezamos a decirnos, ¿por qué no le contesté? ¿Por qué no pude decir no? ¿Por qué no pude contestar de otra manera? No podemos, porque tenemos el hábito adquirido de esa niñez de resguardarnos, de supervivencia, ¿no? De ocultarnos en la pieza, de llorar, de huir o de gritar o de decir barbaridades. Siempre se nos engrama con una conducta. Por eso es que la emoción se graba a nivel psíquico, corporal y emocional. Es un todo que está trabajando junto y no nos damos cuenta. Estas interpretaciones las hacemos en función a esa base de datos que tenemos almacenada en nuestro cerebro, en nuestro inconsciente. En las imágenes con animales, si mis padres me dijeron que los animales son sucios y nos traen enfermedades, un beso a un animal me daría asco. Si en cambio me han regalado un cachorro desde chiquito y he compartido con él mi infancia, me va a producir una emoción de ternura. Esto es desde lo sencillo para poder comprender lo que nos pasa con las emociones. Entonces, las emociones, tenemos que darnos cuenta que vienen siempre de un pensamiento. La emoción no se produce sola, la emoción se produce porque pensé algo. Aunque va a ser siempre inconsciente, no me voy a dar cuenta, pero siempre responde a un pensamiento. Primero siento la emoción, pero la emoción es porque pensé algo antes y viene de un juicio de valor que hago ante cada circunstancia de la vida. Si yo estoy en un estado de paz absoluta y de aceptación de la realidad tal como se presenta y no emito ningún juicio de valor que me determine si algo es bueno o es malo, nada me podría afectar. No tengo por qué vivir ninguna emoción. ¿Se entiende? La emoción siempre va a venir porque atrás hay un juicio de valor
que está juzgando, criticando o diciendo esto está bien y esto está mal. Si no, no puedo sentir emoción. Voy a estar en el estado de alegría, en estado de paz. Lo mismo sucede con las palabras de odio, de reproche, de acusación, o de dulzura o agradecimiento que vienen de otras personas. Obviamente que cuando alguien nos agradece, nos habla con ternura, nos dice cosas lindas, uno se siente bien. Y eso se repercute en nuestro cuerpo, repercute en nuestras células, y uno entra en un estado también de gratitud y de felicidad. Si todo el tiempo estoy escuchando palabras de reproche, de que me están acusando, de que no haces lo bien, no haces lo suficiente, podrías dar más, a todos nos da la sensación de que esa energía nos tira para abajo, nos quita las ganas, nos quita el ánimo. Entonces, mis emociones siempre van a responder a la interpretación que hago de lo que están diciendo los demás. Y esto desata una conducta. Voy a reaccionar, me quedo quieta, me quedo callada, contesto, me enojo o me llena de ira. ¿Dónde empiezan? Las emociones están íntimamente relacionadas con lo que pienso, definitivamente lo que hay en mi mente. Y acá tenemos que ver que lo que hay en mi mente es lo que considero que soy yo. Si yo me creo débil, necesitada, insegura, todas las cosas que me digan los demás me van a afectar y me van a llevar a ese estado de considerarme siempre igual. Así como yo les hablaba y les decía mi mina, la reacción fue el concepto y la idea que tenía de eso. Entonces, cuando vemos personas que reaccionan por determinadas palabras, podríamos decir, wow, ¿qué concepto tenés vos de esto que estás reaccionando de esta manera? No te ofendí, no te dije nada, ¿no? En el clásico boluda que usamos, ¿no? Generalmente, como una relación entre amigos, para algunos puede ser ofensiva y para otras personas no. Pero ya me abre a mí la cabeza de poder decir al otro qué palabra o qué te dije que no tuve la intención de decirla, pero que a vos te afectó. Nos ayuda a relacionarnos de otra manera. Y eso que está en la mente puede perfectamente cambiarse. Se puede elegir de nuevo. Para poder elegir de nuevo, yo tengo que ver qué es lo que me está haciendo mal, qué interpretación le estoy dando a las cosas que me está afectando. Tengo que poder entender el concepto y la idea que tengo para poder elegir otra cosa. Elegir cómo reaccionar frente a la vida, frente a las cosas que me dicen o que creo que me hacen. Es importante darse cuenta que es algo externo a mí. Eso que el otro me dice es algo externo a mí, pero que yo tengo el poder de decidir si me hace daño o no. No le entreguemos el poder al otro de que lo que dice es ofensivo para mí, porque yo determino y yo le puedo elegir lo que significa lo que el otro hace. ¿Qué parte de mí afecta? Lo que me hacen sufrir es, ¿quieren preguntar algo? Seguimos, damos toda la información y después preguntan, o hay algo, alguna pregunta que quieran hacer, o seguimos. Dale. Lo que me hace sufrir o estar alegre es la percepción que hago en relación a quién soy yo y qué quiero para mí. Esto es fundamental. El concepto que tengo de mí es lo que me hace reaccionar, accionar o quedarme callada. Entonces, el desafío es trabajar en mí y considerarme quién soy. Poder separarme de las emociones y ver que detrás de las emociones corporales hay otro ser que está interpretando, observando y tomando decisiones. Isa, vieron que yo puse Marisa. Isa es ese ser. Mar es la que vive la experiencia.
es la que puede llegar a sufrir o sentirse mal, pero Isa es la que de otra manera, es la que puede elegir ver las cosas de otra manera. Es decir, que puedo sentirme triste por alguna situación, pero seguir sufriendo por meses, eso es lo que yo le decía, es una decisión mía. Alguien de afuera es el responsable por mi sufrimiento. Siempre pensamos que sufrimos por lo que los demás nos hacen, ¿verdad? Siempre el sufrimiento viene de pensar que el otro no hace lo que quiero, no hace lo que deseo. Y no nos damos cuenta que estamos trabajando desde ese personaje que se llama ego, que es el que me dio el conocimiento y las experiencias vividas, y que cree que hay una sola forma de amar, una sola forma de comportarse, una sola forma de hacer las cosas. Y que si el otro no las hace como yo digo, como yo quiero, y elige las cosas que yo digo, es malo. Me hace sufrir, no me quiere y lo rechazo. Entonces, para yo poder tener relaciones armoniosas, tengo que empezar a tomar conciencia que mis pensamientos, que mi forma de amar y que mi forma de hacer las cosas es únicamente mía y que no tengo derecho a exigírselo a los demás. Sino es que tengo que la inteligencia emocional me da o me dice que cada uno puede hacer las cosas a su manera, que yo no tengo la verdad absoluta de las cosas. Entonces, quedarme en esa posición de sufrimiento, quedarme en esa posición de que el otro me hace las cosas y que no cambia, por eso me alejo, es lo que me limita. Es el autolimitante de no poder realizar la vida que deseo. Porque todo el tiempo estoy preocupado en el otro y no en mí. Y mientras sigas manteniendo la misma idea o concepto, es lo que me limita, es lo que me va a seguir haciendo sufrir y nunca voy a conseguir ese valor preciado que todos estamos buscando, que es la paz. En realidad es que solo hay dos emociones, dos alternativas. Estamos hablando de la elección y solo en realidad es muy importante que nos demos cuenta que hay dos alternativas entre las que elegir. El miedo o el amor. No hay otra elección posible. O amamos o tenemos miedo. El miedo parece ser diferente a las otras emociones, pero no es así. La ira, la angustia, el asco, todo representa el mismo pensamiento básico del miedo. Fíjense, si tengo angustia es porque tengo miedo al futuro y creo que esta situación no la puedo revertir. Siempre detrás de todas las emociones negativas está el miedo a la pérdida, el miedo a la carencia, el miedo a no ser reconocido. Si tengo odio, bronca, ira, es porque creo que alguien me puede ofender. Y le doy el crédito necesario a esa persona para creerme que sí lo puede hacer. Me engaña o me defrauda y no es más que miedo a ser herido, a ser traicionado. Si yo entiendo que puedo no ser traicionada, que es una elección mía, nadie me podrá hacer daño. Yo puedo alejarme sin pensar que esa persona, por sus actitudes, me está haciendo daño. Pongamos cualquier ejemplo y nos daremos cuenta que siempre el miedo está detrás de todas las emociones. El miedo nos determina, y esto es muy importante poder darnos cuenta para poder empezar a elegir situaciones nuevas. El miedo siempre significa, nos va a llevar a la guerra. El miedo codicia, el miedo quiere controlar, el miedo quiere agarrar, ahorrar, divide, juzga, culpa, grita, es guerra, llora, ataca, quiere defenderse. Siempre que estemos en la posición de miedo vamos a tener las mismas actitudes. No se trata de Marisa, Liliana, no. Se trata del sistema de pensamientos del ego que está basado en el miedo. Entonces, el miedo, siempre que tengan ganas de
tirar algo. Esa reacción de bronca, de odio, está en una posición de miedo y creen que van a perder algo. Están sintiendo que mi ser es carente, que mi ser necesita algo, que necesita ser reconocido, apreciado, querido, aceptado. Siempre va a estar basado en el miedo. Sin embargo, el amor por mí, me va a hacer elegir diferente. El amor por mí me va a permitir decir, ¿estás enojado? Expresa tu enojo, no tiene nada que ver conmigo. Yo puedo estar tranquila, expresar enojo, dale, decir lo que quieras decir, porque es tanta la seguridad que nos da el amor, tanto es cuando empezamos a vibrar en el amor, nos da tanta coherencia, tanto sentido en nuestra vida, que nos damos cuenta que podemos llegar a ser invulnerables a lo que todos los demás nos dicen. Porque el amor une, el amor expande, no retiene, no reniega, no quiere arrebatar, quiere que todo el mundo sea lo que es. Puede hablar, puede dar una sonrisa, puede dar alegría, comparte. En cambio, el ego, a través del miedo, quiere competencia, quiere dividir, quiere decir lo que el otro tiene que hacer. En cambio, el amor comprende cada situación, sabe que el otro piensa distinto, sabe que el otro siente distinto. Tiene la capacidad de sonreír, tiene la capacidad de decir cosas lindas, tiene la capacidad de calmar al otro. El amor por mí es lo que hace que las emociones negativas solo estén ahí para que yo pueda sobrevivir y no ser cautiva de esas emociones. En el miedo siempre estamos en reacción, siempre estamos con querernos defender, siempre queremos atacar. El amor es pacífico, el amor deja ser. El amor por uno es lo que le da coherencia a lo que uno piensa, siente y dice. Es honesto, es transparente, es sincero, porque sabe que toda esa voz, esa vibración, esa intención que le está poniendo a las cosas, le va a volver, vuelve. Eso que da, vuelve a uno. Así como que si doy odio, bronca, recelo, reproche, es lo que el otro me va a devolver. Entonces, conocer lo que es el verdadero amor es lo que me lleva a la paz y a la tranquilidad. Lo que pasa es que tenemos un concepto del amor equivocado. Nos dicen que el amor es para sufrir. ¿Verdad? Se enamoró la nena, va a sufrir, pobrecita. Cuando en realidad el amor es la energía más poderosa del universo, es la que mantiene todo en equilibrio. El amor es lo que usa la naturaleza, comparte la biología de nuestro cuerpo. No hay competencia, todo es colaboración, cada uno hace su función. Desde que empieza a formarse el feto en el vientre de la madre, hay una colaboración, cada célula hace su trabajo. Puede hacerlo todo, pero hace un trabajo específico y lo hace bien y en colaboración de los otros órganos para que la formación de ese bebé sea perfecta. Eso es la energía del amor. Hace que todas las partículas vibren al unísono y en la misma perfección. Yo siempre doy el ejemplo del agua. El agua, las moléculas del agua, oxígeno y hidrógeno, tiene que tener una energía perfecta para formar el agua. Si hay más energía o menos energía, no se forma el agua. Quiere decir que hay una inteligencia que nos rodea que hace que los animales puedan alimentarse solos, que saben cuándo tienen que migrar. El único que no sabe qué hacer en realidad somos los seres humanos, es como que estamos un poquito perdidos. Pero la naturaleza en sí se maneja sola porque vibra en esa emoción. Vibra, sabe, hay una inteligencia que maneja todo. Por supuesto, esa energía es diferente. En el temor contrae, encierra, capta, huye, oculta, miente, acumula, daña, prohíbe, resiste, duele, ataca, se aferra, divide. Fíjense que cuando estamos con bronca, ¿sí?
¿Querías preguntar algo? ¿Querías comentar algo? Ah, bien, entonces en esa energía, fíjense cuando nosotros estamos con enojo, ¿qué queremos? Vengarnos. Tomamos una actitud todo el tiempo de indiferencia, de reproche, de no te doy importancia, miro para otro lado, eso es ataque. Quiere decir que hay un mundo invisible donde están las palabras, el pensamiento, los sentimientos, las ideas, los conceptos, que están en ese mundo invisible, que van a determinar las coordenadas perfectas para que yo viva la experiencia en la materia. Pero no somos conscientes de ese mundo, solo vemos la materia. Pero en ese mundo invisible, en donde estamos proyectando, armando la vida que queremos, la experiencia que queremos tener, las personas con las que nos juntamos. Entonces, si yo elijo la energía del ataque, la energía de la bronca, la energía del reproche, la energía del juzgar, eso es justamente lo que voy a tener en la materia. Y voy a pensar que todas las personas que me rodean son odiosas, malas, incomprensibles, porque yo no soy primero. Yo estoy dando las coordenadas para vivir esa experiencia. Entonces, centrarme en el amor es lo que da coherencia a mi vida, porque el amor me hace ser honesto, me hace ser responsable, no le echa la culpa a nadie de lo que le pasa, sabe que crea su realidad, sabe que lo que le pasa es porque se está diciendo algo a sí misma, de lo cual no se valora del todo. O sea, si hay alguien que me está sacando algo, es porque yo creo que no me corresponde. Eso que el otro me hace, eso que veo del otro, no es más que el reflejo que existe en mi mente y que me está mostrando todo el tiempo lo que tengo que cambiar en mí. Si es que yo quiero una vida saludable, si yo quiero vivir con mi pareja o con mis hijos esa vida armoniosa, me está mostrando lo que hay en mi mente para que lo cambie. El amor es el único camino. El amor incondicional es lo único que nos hace ser coherentes. Es lo único que nos da salud. Por eso es como subirse a una corriente cálida que solo nos lleva al mejor destino. ¿Vieron los cetáceos? Ellos se suben a una corriente marina y van a donde tengan que ir, ya sea a parearse o tengan que ir a tener las crías. Solo se suben en la corriente marina que los lleva a ese fin. Nosotros nos estamos subiendo a esa corriente todo el tiempo. Es como las distintas frecuencias o vibraciones que nos subimos de acuerdo a cómo actuamos, de acuerdo a lo que pensamos de los demás, a lo que pienso de mí, a lo que pienso de este mundo, a todo lo que me opongo en este mundo o a todo lo que acepto de este mundo. Entonces, el amor es lo único que nos lleva a buen puerto, podríamos decir. Es la energía que abre, que revela, que es sincera, que comparte, que sana, que quiere, que entrega, que alivia, que repara, deja ir y une, entiende la unicidad. Y la unicidad es tan importante porque fíjense que cuando yo creo que yo tengo la razón y me pongo en ese pedestal de decir, no, esto está bien y esto está mal, me estoy sintiendo superior al otro, con el derecho a juzgarlo, decir, pues estás haciendo mal, pues estás haciendo bien. Me siento superior, no me siento igual. El único, y acá todos somos iguales, cuerpos distintos, pero en el alma, en el espíritu, hemos sido todos creados a imagen y semejanza del Creador. No hablo de Dios terrenal, del Creador. Entonces, cuando yo veo que todos estamos haciendo una experiencia humana, que cada uno tiene su historia, tiene sus conflictos personales, puedo ver iguales, no distintos, no diferentes, sino iguales, somos espíritus, trabajando en esta vida humana, aprendiendo desde la experiencia. Y solo el mal que hacen o el mal que experimentamos no es más que la inconsciencia de la criatura que está experimentando, que nada tiene que ver con el Creador,
nada tiene que ver con esa inteligencia divina que lo mantiene todo en orden, sino que es una ignorancia propia de la criatura o del ser humano que no sabe lo que hace. ¿Cómo sanar las emociones? Tomar conciencia que no somos víctimas de las circunstancias de las emociones. Veo, Eliana, que me estás diciendo que ya estamos en tiempo. Si quieren, esto lo podemos ver la semana que viene, el otro jueves, y pasamos a las preguntas, ¿te parece? ¿Alguien tiene alguna pregunta para analizar? Algo que no haya... Y para redondear nada más, Eliana, ¿cómo sanamos las emociones? Lo vemos la semana que viene, ¿está? ¿Cómo las sanamos? ¿Les parece? Bien. Bueno, esta amiga, la cual es funcionaria, se tiene que retirar, con el dolor en el alma, dice esta, porque tiene que cumplir otra función, pero ella se va a despedir a su manera. Bueno, les da muchas gracias. Bueno, primero que gracias por la invitación, gracias a Rosita por hacernos parte de esto. La verdad que lo que transmite las mujeres, bueno, acá estamos generalizados hombres y mujeres, llevamos emociones a veces que justamente yo también estuve trabajando con sanar las heridas, no maquillar las heridas, porque muchas veces vivimos con el pasado maquillado, haciéndonos fuerte para vivir una vida en la sociedad. Así que la verdad que quiero bendecir su vida también. Gracias. Soy directora de deportes, pero también soy pastora en la iglesia. Así que trabajar esto hoy en día en la sociedad, la verdad que hoy se siente más que un trabajo físico, necesitamos trabajar la emoción para poder mantener más que nada la salud, más que nada la emoción, llevarla desde lo positivo y no maquillar muchas veces, enfrentando la realidad, pero sabiendo que estamos llevando algo que maquillamos, que nos duele, que necesitamos decir, sé que me duele, pero no me puedo aferrar a eso para salir adelante y ser edificadores. Hay algo que veía de ella como lo plasmaba, y muchas veces tomamos lo que nos conviene, pero no es lo que nos edifica siempre. Y a veces lo que nos edifica duele. Lo que pasa es que esas emociones que no están sanadas, va a ser siempre que nuestro pasado sea nuestro futuro. Nunca vamos a poder ascender en la espiral de estar más plenos, más conscientes, porque siempre la emoción que nos hace el surco nos va a llevar al mismo pasado. El pasado va a ser siempre el futuro, nunca vamos a poder acceder al presente, nunca vamos a poder estar feliz en este instante que es donde sucede la vida. Siempre vamos a estar preocupados por el futuro y siempre vamos a estar viviendo las mismas experiencias. Es decir, la única forma es poder verlas. Y hay una forma de poder sanar, de ver, que se las voy a explicar el jueves, de cómo se sanan especialmente esas heridas de la infancia o de los niños. Vamos a hacer el árbol para poder ir hacia atrás, ver cómo se engraman las emociones para que las podamos trabajar y sanar. Bueno, muchas gracias, y gracias a ustedes, les decimos que cuiden también y que podamos ser hombres y mujeres con éxito, sabiendo de que todo está sano. Así que gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, Bueno, darte gracias, Marisa, por esta primera fecha de este taller que habla del Día de la Emoción. El taller pertenece al ciclo, primer ciclo Conocerse uno mismo, que consta de 2 fechas, hoy 6 de junio, directamente, y el próximo jueves, el 13 de junio, a las 20 horas. Agradecerles a cada uno por su presencia y a vos, Marisa, de nuevo. Al contrario, gracias. Está bien, sí. No nos animamos. para arriba. Quizás está bien, sí. No nos animamos a hacer ciertas preguntas.
Bueno, pero a lo mejor alguna quiere preguntar. Tenemos A ver, hay que sacar el que venga la doctora. Hay que sacar el miedo, hay que Ujú. preguntar, la duda es un fracaso. Entonces, la que tiene que preguntar, que pregunte. Exacto. Acá estamos para aprender, para crecer. Gracias que está acá junto a nosotros. Y siempre digo yo, no todos sabemos todos. Siempre algo aprendemos en la vida. Y hoy hemos crecido con vos. Es importante esto, ¿eh? Y sobre todo hablaste del tema del amor. Qué importante que es el Lo que amor. pasa es que sí, el amor es la base de la salud, es la base de la relación de las personas. Comprender lo que es el verdadero amor incondicional es lo que nos une, es lo que nos hace más grandes como seres humanos. Y tomar conciencia de eso creo que nos ayuda a formar una nueva humanidad. Si hay algo que nos impulsa o que me impulsa a hacer esto, es eso. Poder crear una nueva humanidad más sana, más justa, más comprensiva, más de cooperación, ¿no? Como la biología, que es de cooperación, no es no es de guerra, no es de enfrentamiento. Estamos ya muy cansados de mucho enfrentamiento en todo el mundo y en la Argentina. Y tenemos que empezar, creo yo, a tratar de ver que las cosas podemos solucionarlas o hablarlas de nuestro lugar. Y no hay forma si no hay una transformación personal. Primero tiene que transformarse la persona. No podemos transformar una sociedad o los alumnos si no hay una transformación de la persona que entienda cómo funciona para poder transmitirlo de la misma manera. Una vez que uno se transforma, ya sabe qué hacer, qué decir, cómo comportarse, cómo expresarlo, cómo contarlo. Pero para eso tiene que haber una transformación individual primero, del sujeto, de la persona. Querer cambiar, querer transformarse, ¿no? Y bueno, y este es mi objetivo. Bueno, hoy he sentido acá. Cuando Sí, allá hay llegué- una pregunta. Después te pasamos el... Cuando llegué, lo primero ¿Venimos que acá? sentí, en todos lados sentimos, como participo siempre en ciertos eventos, que la sonrisa. La sonrisa llena todo. Entonces, cuando yo llegué hoy, hola, quizá me conocen, quizá no me conocen, pero esa sonrisa te llena el espíritu. Así es, así es. A veces, y hola, seria. Y bueno, hay a veces que yo digo, y yo soy sincera, y digo, no, vos me saludás, saludame con una sonrisa. Bueno, son pequeños actos, ¿verdad? Que uno aprende con el tiempo, los va interiorizando en sí porque sabe que eso es hermoso, ¿no? Hay una chica ahí atrás que quería preguntar por eso. Y como vos decís, es tan bueno recibir a la gente con un abrazo, un beso, creo que a todos nos gusta eso, ¿no? Pero para hacer eso hay que sentirlo, porque si no dura poquito. O sea, si entré con una sonrisa y ya me enojé por algo al ratito, ya se fue todo, ¿no? Hay que mantenerlo en cada instante. Sí, te escucho. Una pregunta, ¿las enfermedades son producidas por la creación cuando? Sí, mira, cuando sufrimos situaciones de estrés, ya esto está comprobado que es así, cae el sistema inmunológico por 6 horas. Es decir, las situaciones de estrés que vivimos, que a lo mejor para mí no es, pero para vos puede ser. Es decir, querés cruzar la calle y vienen muchos autos y quizás de niña alguien te retó por algo y para vos puede ser un gran problema pasar la calle y para otros no. Entonces, pasar la calle para vos puede ser un gran estrés que no te estás dando cuenta, del cual, como es una pavada, no lo asumís como tal, y entonces tu sistema inmune baja automáticamente. Y empieza a rechazar partes de tu cuerpo, no sé cuáles serán de las inmunidades. Pero todo tiene un componente emocional, un conflicto. Y cada
parte del cuerpo afectada tiene que ver con la función del órgano. ¿Qué quiere decir esto? Como yo te decía hoy, si tenés problemas intestinales, es qué es lo que nos digiero de la vida. ¿Qué es esa pregunta que nos hacemos? ¿Por qué me haces esto? No entiendo por qué me haces esto. Solo esa pregunta en mi cabeza está produciendo mis malestares intestinales. Porque no lo estoy aceptando, porque no lo estoy comprendiendo, porque creo que hay alguien que me está agrediendo todo el tiempo, mi cuerpo está en supervivencia. No voy a poder comer nada. ¿Se entiende? Entonces, por supuesto que podés ver qué es lo que te pasa, por qué llegaste a esta situación. Tenés que empezar a sanar todos esos engramas o creencias de personas, de padre, madre, que sentís que te está afectando. Que aunque yo puedo decir, no, si charlo, hablo, tomo la leche, me voy a comer con ellos, hay una serie de conflictos inconscientes que te están haciendo reaccionar o no accionar o pensar la vida de una manera que te está afectando. Entonces, para eso es poder ver las emociones. Es decir, dónde se te engramó, porque a lo mejor vos hoy no te das cuenta. Y eso pasó, no sé, hace 10 años atrás o cuando tenías 5 años. Claro, porque, por ejemplo, los niños, hay niños que nacen, o sea, hablando del vientre de la madre, en familias muy problemáticas y son muy sanos, y sin embargo hay otros que padecen enfermedades, por ejemplo, autoinmunes, y ahí, por ejemplo, Mira, vos sabés que también dicen que los lobulillos de la mamá va tomando toda la información que la mamá va viviendo, aún antes de formarse el feto. Nosotros todos somos información, transmitimos información y recibimos información. Entonces, ese bebé se va llenando de toda la información de sus ancestros, de la forma de ver, del miedo que sufrió, pero también tiene que ver la impronta del bebé y lo que el alma viene a experimentar. Porque el alma, o sea, cuando uno se pone un propósito, no venimos a la tierra de casualidad, sino que venimos a experimentar una determinada situación. Entonces yo lo explico así, es como que vos tenés un QR, todos de nosotros tenemos un QR que levanta la información, el ambiente familiar, de una determinada manera, porque yo necesito un verbo y un objetivo de experimentación en el futuro. Entonces, el niño puede haber sufrido mucho miedo con la mamá dentro de la panza, pero su impronta del alma viene por otro objetivo, o viene a sanar esa familia enferma. ¿No? Un chico Brown, por ejemplo, con su alegría, con su inocencia, muchas veces vienen a sanar el árbol, vienen a sanar la familia, a mostrarle el amor. Entonces, cada historia tiene su motivo, su porqué. Y está en que cada uno de nosotros podamos encontrar ese objetivo de vida para ver si lo estamos cumpliendo, cómo lo estamos cumpliendo. Y el verbo, que quizás son palabras que todavía no la puedan comprender, pero el verbo es aquello que me digo que yo soy. El verbo se hace carne. Entonces, cuando mi verbo no es que soy divina o un ser espiritual que tiene experiencia humana, nos llenamos, nos cargamos de muchas culpas, de lo que deberíamos haber hecho, de lo que no nos hicieron, mucho rollo mental. Y eso afecta a nuestro cuerpo. Pero cada alma tiene su proceso, su destino, su forma de experimentarlo. Por eso hay que verlo siempre individual, en cada una de las personas. ¿Se entiende? Bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Me informó un poco el tema de las enfermedades autoinmunes, porque yo justamente estoy atravesando una edad hace 5 años. Sí. Tengo tratamiento justamente porque tengo esclerodermia. Bien, perfecto. Que justamente es a causa del estrés. Ajá. Bueno, lo que más me afecta es el pulmón y el corazón en este caso. Me hicieron muchos estudios y llegué a un reumatólogo que fue el que pudo encontrar. Pero ¿y cuál es el estrés? Vamos a dejar la parte científica a los médicos. Sí. Acá sería importante que vos puedas identificar qué te estresa. ¿Qué problema, si es que lo podés contar o podés decir?
¿O no lo identificaste todavía? No, ahora con todo esto no. Lo importante es que vos digas qué es lo que te estresa, porque muchas veces es el miedo al futuro, por ejemplo, ¿no? Estamos pasando una situación por ahí difícil todavía, entonces el miedo al futuro. Es porque estamos criados en la cultura, en la educación que nos dan, de que hay motivos para tener miedo. Es decir, hay motivos para preocuparse por los demás, hay motivos para preocuparse por los demás. O sea, toda la educación está basada en el miedo, en la incertidumbre. Nunca te hablan y te dicen, confía en vos. Vos sos un ser perfecto, vas a poder hacer lo que quieras si alineas, si está en tu mente, si te pones el objetivo, si accionas a lo que querés. No, nos hablan de mucha carencia, nos hablan de necesidad, ¿no? Nos dicen, uno cuenta, por ejemplo, entre las amigas, la forma de abordar un problema. No, mamá trabajaba mucho el tiempo, no me daba bolilla, por ejemplo, no me atendía, no me quería. Yo hacía las tareas con la empleada, nunca estaba en casa, y todo ese rencor, eso hasta dando vuelta en mi sangre, en mi mente, afecta mis pulmones, mi forma de respirar, porque me ahogo, la veo, no le puedo dar ni un abrazo a mamá de todo el daño que me hizo. Porque nadie te dijo, tu mamá estaba trabajando. La forma que tiene de experimentar o la forma que tiene de amarte es dándote lo que necesitas. Trabaja. Si trabaja, no puede estar con vos. Habrá estado de otra manera, pero cada uno da lo que puede. Entonces, no hay una forma de sanar, de ver el conflicto de la persona. Vos por eso tenés que ver qué es lo que realmente te estresa, que como yo le decía a ella, puede ser algo que es inesperado, o sea, que una tontera para unos y algo grave para otros, pero es la impronta que vos le das, la interpretación al hecho, ¿no? Generalmente las madres estamos preocupados por nuestros hijos, queremos verlos felices y le hablamos por teléfono y los controlamos y le estamos encima para que hagan, decidan lo que nosotros queremos. Y ese control, todo ese control, el control que nos somete, que no podemos ser felices, del que no nos podemos desligar, porque pensamos que ser madres, una madre buena es la que se preocupa por el hijo, y vivimos en estado de preocupación, y no es normal. El estado normal del cuerpo es la felicidad, es la alegría, es la paz, no es la preocupación, no nos lleva a ningún lado. Solamente nos hace ponernos en un futuro incierto que nunca pasa lo que pensamos que va a pasar. Entonces estamos mentalmente muy distraídos, muy preocupados, no podemos disfrutar una puesta de sol y no es pavada, es un abrazo, una sonrisa, un detalle. Vos sabés que la alegría está en aprender la contemplación, contemplar cada detalle que vemos. En la contemplación está la felicidad sin juicio, es algo que no nos enseñan. Nadie nos dice contemplar, no sé, el crecimiento de las hormigas, cómo trabajan, el sol, el desayuno de la mañana. No estamos acostumbrados. Siempre hay un juicio, o sea, o porque llueve, o porque salió el sol, o porque hace frío. Siempre nos hemos acostumbrado a juzgar la realidad, no aceptarla tal cual es. Entonces, yo te propongo que si venís el otro jueves, podamos investigar un poquito más, si vos empezás a verte, a darte cuenta cuál es el pensamiento reiterativo que tenés, tomarlo como práctica, empezá a escribir, a ver, ¿qué pienso? ¿Qué siento cuando pasa determinadas circunstancias? Que vos puedas empezar a identificar en qué parte de tu vida es cuando te estresás. Es en el trabajo, es en casa, es con mamá, es con mi marido, es conmigo misma. Que empiezas a poder identificarte para poder sanar ese estrés que estás sintiendo, ¿no? Yo fui a terapia, bueno, voy a terapia y me ayudó muchísimo. Entonces, eso también, hoy creo que va desde que me dijeron de la enfermedad, me ayudó mucho porque en muchos casos empieza la depresión. Lo que pasa es que la enfermedad es aquello que la mente hace a los fines de solucionar un conflicto. Quiere solucionar un conflicto y te está hablando, te está diciendo, hay un cambio que tenés que hacer. Tenés que elegir de nuevo, pensar en vos, tenés que amarte más.
está diciendo la enfermedad. Entonces tenés que ver cuál es el conflicto para deshacer el conflicto y la enfermedad por lo menos va a descender y va a bajar, ¿verdad? El cuerpo está preparado para sanar todo. Es una biología perfecta. Sí. Sí. Bueno, buenas noches. Quería agradecer el espacio, precisamente, porque la verdad que es una gran oportunidad para poder aperturar la conciencia, de sacarnos eso que dijiste, de que no puedo o no puedo más, dejar atrás las creencias limitantes, standartes, que a veces hacen que nos distraigamos y no estemos alineados al propósito real de nuestra vida, ¿no? Exacto. Porque parece a veces muy difícil, yo a veces porque no hay una segunda partida. Y vengo a tomar la decisión de que mi energía ya no está en ese lugar, de personas, lugares, instituciones. Uno se empieza a priorizar, ¿verdad? Se empieza a priorizar, a relacionarse con las personas con las cuales se siente agradable, no estar en lugares donde no querés, empezar a priorizarse, eso es amarse, no estar escuchando la queja de alguien que se quiere quejar porque sí nomás, sin ningún fundamento, ¿no? Entonces, uno se va priorizando, ese es el aprendizaje, ese es el estado de conciencia en el que todos estamos, de esa evolución, ¿no? Sí, lo que dijiste también, que a veces vivimos, bueno, hay un porcentaje que está probado, que vivimos en el pasado, en el futuro, y un mínimo del tiempo no lo aprovechamos. Lo que pasa es que en este instante no tiene que haber pensamiento. Es muy difícil, pero en el instante no hay pensamiento. Hay un estado del ser de gratitud, de alegría, de contemplación, como te decía. Ese es el verdadero estado nuestro. Cuando empezamos a pensar, nos empezamos a preocupar, que de mañana, pasado, que ¿verdad? Me fui al pasado, al futuro, y me olvidé que estoy acá. Entonces es un trabajo de poder centrarnos. Ahora, si no sanamos y tenemos preocupación, culpa, la mente nunca descansa. Nunca duerme porque sí. Exactamente. Bueno, no, gracias a ustedes por venir y escuchar y la paciencia de estar. Sí. ¿Qué hago yo cuando una persona, no es mi caso, pero viene la pregunta que me dicen, esa persona vino, me hirió y me atacó? ¿Cómo contesto? Bueno, primero, o sea, cuando yo hago las sesiones de acompañamiento, ¿no es cierto? Primero le explico a la persona que nada le pasa por casualidad, sino es que uno es el que atrae esas experiencias porque hay algo en mí que hace que yo viva eso. Entonces, por ejemplo, si vos me estás hablando de las relaciones violentas entre las parejas, por ejemplo, la violencia de género, por ejemplo, ante un agresor siempre hay una persona, una víctima, ya sea varón o mujer, no lo vamos a poner en género, pero siempre hay, es decir, yo tengo que tener una frecuencia determinada para juntarme con la frecuencia de esta otra persona. Yo no me junto con cualquiera, sino es que en mi frecuencia, en mí hay violencia para que venga algo y sea violento o yo sea violenta. Es decir, que creo que en las parejas violentas, en ambos hay violencia, que es lo que hay que sanar. Es decir, porque ante la agresión, ponele del hombre o la fuerza, hay el miedo de la otra persona, los dos están sintiendo miedo. Entonces, lo trabajamos en forma personal en cada uno y empezamos a ver por qué están esas circunstancias. Siempre partimos de las circunstancias. Contame, ¿qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Cuál fue tu pensamiento previo? ¿Cómo era tu estado emocional? Para que las personas entiendan por qué estuvo ahí en ese momento, justo el momento exacto para vivir lo que sucedió. Porque lo que sucede siempre es de a dos, no sucede solo. Y algo tuve que ver en ese hecho. Pero si no lo sano,
me voy a dejar acá, voy a ir allá y me va a volver a pasar lo mismo. Es hacerse responsable de que en mi mundo invisible estoy tejiendo las coordenadas exactas para vivir esa experiencia. Si no parto de asumir que es mío el problema, no voy a poder resolver. Entonces lo empezamos a hablar desde la persona. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estuviste ahí? ¿No? Tiene todo un proceso. Claro, a mí me tocó, el caso de que vino y me dijo, a mí que mamá me presiona. Un poquito. Sí. ¿Cómo que te presiona? No la presión. Se siente presionada, ¿verdad? Quiere que su mamá quiere que tenga buena condición. Entonces ella se siente, no, mi mamá viene y me presiona. Un momentito, es la mamá. Una mamá nunca aprende a Bueno, cambiar. esto se aborda desde otro lugar, ¿verdad? Esto se aborda desde el lugar de decir, si vos sentís que tu mamá te presiona, en realidad no es que ella te presiona, sino que vos te sentís presionada. Es el espejo que te está mostrando que la presión está en vos. ¿No? Entonces, ¿qué es que vos sentís presión? Y ahí empieza a dar una serie de pensamientos y de actitudes en donde pueda reflexionar y darse cuenta que la única que se está presionando es ella. Porque la madre le dará un consejo, le dará un punto de vista, pero la que se siente presionada y quizás no tiene la facultad para decirle, no mamá, yo soy grande, o sea, siempre hay una facultad, una capacidad que tengo en potencia, pero que no la puedo ejercer. Eso que yo juzgo o que juzgo del otro es la incapacidad que yo estoy sintiendo en mí. Entonces tengo que trabajar en adquirir esa capacidad. Por ejemplo, las mujeres que nos cuesta decir no, ¿no? Y muchas veces hacemos porque el otro quiere o porque nos exigen y no podemos decir, no, no quiero esto. No podemos decir no. Entonces, es una capacidad, cuando yo siento que estoy haciendo todo el tiempo lo que el otro quiere, no es porque el otro me está obligando a hacer lo que yo no quiero hacer. Yo no tengo la capacidad y tengo que desarrollar la capacidad de decir no. Vos si querés, yo voy a hacer otra cosa, voy a leer un libro, no sé, pero es siempre una incapacidad que me hace ver que el otro es el que me prohíbe y no que soy yo misma la que me lo prohíbo o la que no puedo ejercer. Siempre hay una capacidad que tengo, pero me la estoy limitando. Una facultad que debería ejercerla y no puedo, ¿no? Entonces siempre es verlo en uno. Siempre verlo en uno. Eso es lo que hace la bioneuroemoción, ¿no? En el acompañamiento hacia la persona, la bioneuroemoción, y que les voy a mostrar, si ahí ya vamos a usar el pizarrón, cómo se va engramando en la historia de la persona y de qué manera, para que ustedes por ahí puedan relacionarlo un poquito y hacerlo personalmente, a ver si lo pueden encontrar en uno mismo, eso que les afecta. Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. A vos. Todo esto me venía más en mi cabeza durante la charla y aprovechar el espacio de preguntar. Por una situación más personal, digamos que no se va a poder resolver, pero bueno. Todo se puede resolver. Todo se puede resolver, eso es lo bueno. A ver. A mí me afectó mucho Sí. la época de la pandemia, porque Sí. a muchas personas también, por distintos motivos. En mi caso fue el corte de una carrera que tenía en la música, digamos, debido a que no se podía uno reunir, o incluso dar espectáculo, digamos. Cortó para mí no solo la actividad en sí, sino muchas otras actividades que estaban relacionadas a esas. Y eso a mí me llevó a ¿Y cuando terminó la pandemia, lo retomaste? No retomé. ¿Por qué? No retomé porque no me pude recuperar, digamos. Al yo volver a agarrar mi instrumento, sentía mucho, digamos, cambió totalmente Tu estado emocional cambió. Con esa actividad. Ajá. Pero fíjate, Hasta ahora que lo quiero. fíjate corazón, ¿por qué realmente no tomás?
qué realmente no seguiste la música? Anda dentro tuyo y fíjate, ¿por qué realmente no lo hiciste? Pudiendo haberlo continuado. Creo que para mí también por una etapa vital era muy importante insertarme laboralmente y tenía todavía la incertidumbre de que volviéramos a una situación parecida y de la imposibilidad de trabajar con esto. Bien, entonces una decisión tuya, corazón. Vos decidiste no seguir con la música, sencillamente eso. Elegiste ir a trabajar. Pero como te quedó ahí esa cosita, de esa duda de que podías haber seguido, es tu angustia. Pero en realidad, fíjate que tomaste una decisión, elegiste no seguir con la música. No hay más razón para estar angustiada, porque fue tu decisión, no fue la pandemia. ¿Verdad? Bueno, en fin, yo creo que no lo comprendo. ¿Eh? Creo que no lo comprendo porque... ¿No lo comprendes? Sí. Sí. Pero lo hice, digamos, basada en cosas incorrectas. Algo así. Entonces, por eso es que... ¿Incorrectas? ¿Por qué incorrectas? Porque... no sé, porque siento la angustia, digamos, porque... Porque vos interpretás que es incorrecta. Vos estás interpretando y le estás dando una noción de que es incorrecta. Cuando en realidad tomaste una decisión para vos, porque no querías hacer eso. Decidiste, o porque era mejor para vos, decidir ir a trabajar en otra cosa. Porque esa otra cosa te daba mayor seguridad que la música. Fue una decisión de la cual, en esa conciencia, cuando vos estabas en el 2021, era la única opción que podías tomar. No tenés culpa de eso. Aparte, podés retomar cuando quieras la música o no. Y estoy trabajando en eso, digamos. Y entonces, no hay problema. Quiero volver a esa, porque yo ya había encontrado, por así decir, mi lugar en este mundo, haciendo esa actividad. Sí. Y pensás que la perdiste. Puede ser, no estoy seguro que la perdí, pero sí como que se me dificultó el camino y podría decir. A partir de pensó que la perdió porque ya no se podía hacer más nada, entonces dejó y dijo, bueno, voy a tener que trabajar, esto ya no lo puedo hacer, y le quedó eso. Pero, a ver, lo importante... En este momento nosotros vemos la familia como algo que pasó y ya quedó en el pasado, pero en ese momento lo veíamos como algo posiblemente permanente porque veíamos cada semana o cada 2 meses que se seguía extendiendo y que probablemente no deberíamos... Pero hubo un momento que se cortó, ¿verdad? Y en ese momento que se cortó, vos tenías la decisión de dejar tu trabajo y volver a la música. Pero siempre hay una decisión, no podés enojarte por la decisión que tomás. A ver, por eso está diciendo. No, que yo soy la hermana, estaba estudiando un detalle y cuando quiso retomar, se lesionó la mano. Ajá. Por eso, y ahí me quedó esa dificultad, que hasta hoy en día me quedó eso. ¿Qué parte de la mano te lastimaste? Ajá. Me había lesionado una muñeca. Sí. Esto fue un tiempo antes de la pandemia, yo logré recuperarme y volví a seguir la actividad. Sí. Mira, es muy duro. Es muy duro. Pero no te pasa nada por casualidad. Quizás necesitabas una excusa para no seguir con eso. Observate en ese momento que vos querías hacer la música, había otro motivo por lo cual no seguiste. Hay otro motivo aparte de la muñeca. ¿Qué implica dedicarte a la música? De la cual no estabas dispuesto a sacrificar. De adentro y empezar a comprender que siempre hay una decisión que uno toma. No es
casualidad, quizás estás enojada por la decisión que tomaste, que podías haber hecho otra cosa. Y eso es lo que te angustia. Pero esa decisión vos la tomaste por una razón, que no la querés ver nomás ahora. Pero en esa conciencia y en ese momento es lo que podías hacer. Pero ahora podés hacer otra cosa. Podés tomar otra decisión. O ya no podés tocar el violín. Podés tocar el violín. Entonces podés hacerlo en cualquier momento. Entonces, ¿qué es lo que te impide hoy seguir con el violín? Haberme involucrado en otras actividades que llevaron tiempo y energía, pero eso no puede dedicarme de la misma forma que para eso estaba haciendo antes. Ajá. Bueno, pero ir para ese otro lado fue también tu decisión, ¿o no? Bueno, y entonces, ¿por qué te vas a enojar con vos? Si en ese momento tomaste la decisión de hacer otro trabajo. ¿Por qué te vas a enojar? No te castigues. Si ahora puedes tomar, todos los días puedes tomar una decisión. Toma una decisión distinta si en este momento te diste cuenta que el violín es lo más importante para vos. No te vas a estar arrepintiendo de que te fuiste para allá y perdiste 2 o 3 años. ¿Qué sentido tiene? Ay, pobrecita de mí, perdí 2 años cuando podría haber hecho lo otro. Es una construcción mental, ¿ves? Del ego que te está dando esa instrucción solamente para lastimarte. Solamente para que sigas triste, solamente para que estés angustiada, no para que salgas adelante. Si te amaras, no te juzgarías tan duro. En ese momento necesitaste trabajo, te fuiste a trabajar. Ahora necesitas otra cosa. Y podés elegir siempre, y la música se puede hacer toda la vida, no hay edad, no hay nada. Entonces, elegí de nuevo. Para eso es la experiencia, no para maltratarse, sino para decir, por acá no va, voy por allá. Ahora, ¿me voy a paliar porque fui para allá? No, si esto me dio experiencia. Ahora elijo otra cosa. Sí. Bueno, otra preguntita. Sí. Yo trabajo con niños de 11 años. Ay, no te veo. Ah, bien. Yo trabajo con niños de 11 años aproximadamente hasta 17, por ejemplo. Sí. Y hay muchos chicos que me cuentan sus problemas y hay niños que me ha tocado una situación, por ejemplo, que lloraban desconsoladamente una nena. Y bueno, y lo relaciono un poco con lo que vos hablabas del, pues hablabas del amor, que eso es lo que sana y algo así, habías dicho. Y hablabas del amor verdadero, pero hay entornos, por ejemplo, en el caso de esta niña, que su mamá biológica la había rechazado, vivió con la abuela, el padre no le daba importancia y la madrastra a veces no son muy buenas. Y en ese ambiente es difícil encontrar un amor. ¿A qué amor verdadero te referimos que puede sanar? O que hablabas de que puedes elegir entre el miedo y el amor. Bien. Poder... Convengamos que estamos en una sociedad muy caótica, ¿verdad? En donde la conciencia de las personas está basada en la violencia, en el no me importa. Y recién ahora estamos despertando a una conciencia diferente. Obviamente que nos vamos a encontrar con chicos, adolescentes y más grandes que tienen un ambiente distorsivo, un ambiente dañino. Pero por algo esa niña está viviendo eso. Ese negativo que se vive es para un aprendizaje para cuando uno es grande. A ver, si yo quiero elegir el calor, primero vivo el frío y el calor, y después puedo elegir el calor o poner un aire en mi casa. Esto es en todas las situaciones iguales. Es decir, yo vivo una experiencia que parece mala, pero que me da una capacidad de aprendizaje o me potencia en algo, que esa nena todavía uno lo está viendo. Ponele, la hace independiente, la hace creativa. Siempre hay un positivo de ese negativo que está viviendo. Para su objetivo de vida necesita experimentar ese abandono. No es malo. Es malo cuando no lo puede ver como positivo. No nos enseñaron a ver que la experiencia de la emoción es para algo en el futuro. O sea, la vivo porque necesito un aprendizaje que lo voy a necesitar en mi adultez. Entonces, esa nena se está preparando para algo que para vos puede ser malo,
porque no la quieren, la abandonan, la llevan de acá para allá, pero quizás le está dando fortaleza espiritual, le está dando una capacidad para desarrollarse afuera. Y amor es lo único que vos le podés dar. Amor, atención, cariño, de la forma en que vos puedas escucharla o atenderla. Y mostrarle, o sea, cuando uno está preparado, a mostrarle que eso que está viviendo no es tan malo como ella cree. Que aparentemente, por nuestra mente reducida, por decirlo, ven solo, a ver, es como que, viste que vemos los caminitos de hormiga, que le pones una piedrita y no saben para dónde ir. Vos que ves de arriba la situación, sabes que si le sacás la piedrita, la hormiga va a seguir su camino. Bueno, el espíritu, el espíritu que nos guía en cada experiencia humana, a cada ser humano, mi yo superior, mi yo cuántico, del que habla Garnier, o sea, soy un científico, no estoy hablando de algo esotérico, sino que hoy ya está comprobado que es así. Ese yo superior que me está guiando a mejor experiencia, sabe que esa piedra me va a ayudar a saltar o a pensar cómo sortear ese problema. Si me la saca no hay aprendizaje. Entonces, el que tiene una visión superior puede observar que lo que está pasando es perfecto, no es malo, es perfecto. Solo que tengo que tener las herramientas para traspasar esa emoción, es decir, la viví por esto, ¿no? Es decir, entender que de adulta aprendí a hacer esto, esto y esto, que si no hubiera tenido esa experiencia negativa, no lo hubiera aprendido. Por eso es que la emoción es experiencial totalmente, la tengo que vivir. Todos debemos vivir esas experiencias negativas, si no, no hay aprendizaje. Vamos a ver situaciones violentas, feas, malas, pero es propio del mundo de la dualidad donde estamos, de los opuestos, de las energías masculinas, que todavía está muy alta, la femenina está muy baja. Estamos tratando de equilibrarnos, estamos evolucionando como seres humanos, ¿se entiende? Entonces, esa nena tendrá algo muy importante que hacer en su vida adulta. No es tan malo las cosas como parecen, ¿sí? Bueno, Melissa, les damos muchas gracias. Vamos a terminar esta jornada, nos encontramos el próximo jueves. Y Perfecto. desde el Gracias a espacio todos. Monster, desde la sala, nuevamente agradeciendo sus presencias para el próximo jueves nos encontramos. Luego, a continuación, están a la venta los libros de Marisa Orede, que quiera adquirirlos, están a disposición de cada uno. Gracias. Gracias a ustedes. Un placer, gracias. Muy bien, gusto. Bueno.